6 de la mañana, 55 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy viernes 29 de enero de 2021. En breve, dos candidatas a vicepresidenta de la República debaten. Sofía Merino, compañera de fórmula del candidato Isidro Romero, y Verónica Sevilla, compañera de fórmula de Guillermo Celi. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha y amigos televidentes, buenos días. También estará el consejero nacional electoral Luis Verde Soto para revisar el protocolo de bioseguridad, conteo rápido y qué van a hacer con la elección de parlamentarios andinos a la luz de la ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy nos acompañan la licenciada Sofía Merino Rivadeneira, licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación Aplicada por la UDLA, dos maestrías en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de San Francisco de Quito. Ha sido funcionaria del municipio de la capital de la República como asesora de algunos concejales. Fue vicepresidenta de la Izquierda Democrática y candidata a concejal por esa tienda política en el 2019. Buenos días, licenciada Merino, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por el espacio. También está con nosotros, efectivamente, Verónica Sevilla, quien tiene estudios en Ciencias Humanas y Religiosas por la Universidad Técnica Particular de Loja, un diplomado en Dirección y Gestión de Turismo de la Universidad Tecnológica de Monterrey. En 1986 ganó el concurso Miss Ecuador, es empresaria, ha establecido empresas de turismo en Perú, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Fue gerente de la empresa metropolitana de gestión de destino turístico del municipio de Quito. Buenos días, Verónica. Buenos días, Lenin. Buenos días a Sofía y a todos quienes nos escuchan. Un gusto estar aquí. El gusto es mío. Tendrán ustedes un minuto para responder cada pregunta. 10 segundos antes de que finalice el tiempo escucharán un sonido advirtiendo que este se acaba. Terminado el tiempo, el audio se cortará. Vamos a empezar con Sofía Merino, candidata de Avanza. ¿Cuáles serían las funciones que usted asumiría si llega al poder con Isidro Romero? Lenin, primero es importante contarles a todos los ciudadanos por qué he aceptado esta responsabilidad de ser candidata. Lo he asumido por la visión que tiene mi binomio sobre desarrollo económico, oportunidades y generación de empleo. En este sentido, desde el día número 1 he presentado mi visión sobre la política social, sobre la crisis que vive el sistema de salud pública y cómo se puede superar esta crisis, y sobre el derecho y la igualdad de derechos de las mujeres. Con estos antecedentes, a mí se me ha pedido trabajar en el sector social y he presentado la Agenda Social 2021-2025 construida con varios sectores de la sociedad civil, activistas, fundaciones, y desde ese lado hemos asumido 9 compromisos sociales que están la salud, la educación, los jóvenes, los niños, la tercera edad, por supuesto también los enfermos con discapacidad, enfermedades catastróficas y otros compromisos. Así que trabajaré desde el sector social con responsabilidad, asumiendo con profesionalismo. Terminó su tiempo. Sofía, la misma pregunta para usted, Verónica. ¿Qué funciones le delegaría el presidente si llega al poder con Guillermo Celi? Gracias, Lenin. Bueno, explicarle que nosotros con Guillermo Celi trabajamos en equipo ya desde hace algún tiempo, potenciando el movimiento Mujeres que Suman para dar esa equidad en política y esa equidad que necesita y que requiere este país para incluir a las mujeres en los sitios de decisión y desde la familia, desde la universidad, desde la escuela, generar esos espacios. En temas de mis funciones, obviamente reemplazar al presidente en momentos en que sea necesario, pero tenemos claro con Guillermo que yo me haré cargo de el turismo como un sector productivo prioritario dentro de los sectores productivos, también de la política social y también de la política ambiental. ¿Por qué es importante trabajar transversalmente en todos los sectores? Ya el país no puede dividirse en clústeres, tiene que trabajar con un nuevo plan estratégico de país post-COVID. Yo soy planificadora estratégica, he llevado proyectos en todo el mundo y definitivamente creo que hoy, además de los sectores productivos, salud, emprendimiento. Terminó su tiempo, Verónica. Sofía, hablemos de seguridad social. ¿Qué se tiene que hacer para que mejore el servicio hacia los afiliados y, sobre todo, para asegurar la sostenibilidad del IES?
Lenin, lo que primero tenemos que hacer es transparentar las cuentas del IES, entender exactamente cuál es la deuda que mantiene el gobierno nacional con el IES. Segundo, devolver a los afiliados la dirección, los directivos de la sociedad, de la seguridad social. Es importante transparentar la seguridad social. Cuando entendamos cuánto debe el gobierno a la seguridad social, tenemos que mejorar todos los servicios. Primero, los funcionarios tienen que servir con eficiencia a todos los afiliados. Segundo, tenemos que comunicar todos los servicios que tiene el IES en salud, en préstamos, con las personas jubiladas, con todos los afiliados, los maestros. Pero lo más importante, Lenin, es que nunca más el gobierno tenga y vea como caja chica la seguridad social. El dinero de los afiliados es de los afiliados, el servicio de la seguridad social es de los afiliados. Verónica, hoy los afiliados no tienen la oportunidad de saber cuánto generan sus aportes, sus recursos no se manejan en cuentas individuales que permitan tener la certeza de cuánto han aportado y cuál es el rendimiento de aquello. ¿Considera usted necesario transparentar esa información? Absolutamente, Lenin, y creo que en eso coincidimos con Sofía y eso es importante. Debemos transparentar no solo lo que hace el IES, sino que hace el gobierno con la plata de todos nosotros. Creo que la corrupción hoy por hoy es uno de los factores que ha permitido que el Ecuador esté en este momento en una situación difícil con la seguridad social, pero también hay que descentralizar la salud. Hay que conseguir que tengamos unos médicos familiares alrededor del Ecuador, aplicar la telemedicina, trabajar en prevención y hacer que el Ecuador sea diferente en el trato de la salud. Nosotros tenemos una política curativa de salud. El Ministerio de Salud hace una cosa, el IES hace otra, los privados hacen otra, los GADS hacen otra. Hay que hacer un sistema coordinado entre todos que nos permita ser eficientes. Y por qué no también ofrecer un seguro de salud a nuestros migrantes que están afuera para que se puedan atender a través de telemedicina o de salud en el Ecuador. Hablemos de empleo. Sofía revisaba que usted impulsa 2 programas, Mi Primer Empleo y Tejedoras en Desarrollo, que apunta a los jóvenes y a las mujeres. ¿En qué consisten y cuántos puestos de trabajo se aspira a crear con ellos? Así es, Lenin. Para hablar de estos 2 programas, primero tenemos que hablar de cómo vamos a dinamizar la economía en el país y cómo vamos a generar nuevas oportunidades. Para eso hemos planteado, junto a mi binomio, 8 motores de desarrollo económico. Estos motores de desarrollo económico son la agricultura, la pesca, la ganadería, la construcción, el turismo, la minería, el petróleo y, por supuesto, la industria. Cuando nosotros prendamos de estos motores de desarrollo, vamos a conseguir generar más fuentes de empleo. Los programas que acabas tú de pronunciar tienen 2 grupos de objetivos. Las mujeres, que queremos verles como protagonistas del desarrollo económico del país, con autonomía económica para que puedan sacar adelante a sus familias. Tejedoras del Desarrollo busca justamente un plan de emprendimiento, economía de base para las mujeres ecuatorianas. Y por supuesto Mi Primer Empleo, que lo que busca es el acceso al empleo a los jóvenes ecuatorianos que hoy por hoy no tienen oportunidades, es decir, que acaben su carrera universitaria y puedan ingresar. Siempre se ha dicho que el Ecuador es una potencia turística, el turismo genera empleo y genera divisas. ¿Cómo conciliamos esas 2 realidades que en el Ecuador no cumplen con esas expectativas, con esos postulados? Lenin, el turismo, yo tengo 20 años de experiencia en turismo, ha sido considerado un comodín político porque ha estado, de acuerdo a los gobiernos de turno y al ministro de turno, manejado de una manera realmente nefasta. Lo dicen los gremios, no lo digo yo, lo he sufrido en carne propia. Nosotros tenemos claro que el turismo debe ser declarado sector prioritario. Nuevamente vuelvo a hablar de una nueva matriz productiva, no podemos seguir viviendo del extractivismo, tenemos que mudar a una economía y a un ingreso de divisas moderno. El turismo requiere este momento sostenerse hasta el año 2022, que van a volver a viajar los turistas en el mundo a través de incentivos financieros y luego tenemos que planificar un nuevo turismo, el turismo de naturaleza, el turismo de cultura, el turismo bioseguro. Es importante vacunar a quienes dan servicios en turismo para que nuevamente vuelvan a venir los turistas una vez que se active el turismo a nivel mundial. Así que tenemos claro lo que tenemos que hacer con turismo. El Ecuador es una potencia turística y va a ser un sector productivo clave para el desarrollo y la sostenibilidad de la... Sofía, tiene 30 segundos para complementar su respuesta sobre la generación de empleo y sobre estos 2 proyectos que usted aspira a desarrollar.
Muchísimas gracias, Lenin. Nuevamente necesitamos pensar en la autonomía económica de la mujer ecuatoriana que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a sus familias. Lo hemos visto, la realidad de la mujer ecuatoriana es dura, lo hemos visto en territorio cuando hemos recorrido por todo el país. Por eso es importante generar economía de base con préstamos, acceso laboral para las mujeres, acceso laboral para los jóvenes, y necesitamos generar un país con un desarrollo económico y dinamización económica que brinde oportunidades de empleo. Y esta es nuestra principal... Verónica, ¿por qué razón, si el Ecuador es una potencia turística, no ha pasado de ser eso, una potencia? Porque estaba sujeto a los movimientos políticos y a la propaganda de cada uno de los gobiernos o de cada uno de los ministros. No hay un plan de turismo estratégico que se haya aplicado de manera sostenible en el tiempo, y es esto lo que nosotros ofrecemos. Además de un plan nuevo de desarrollo para el país con el turismo como sector productivo clave, hay que volver a cambiar y aplicar el plan de turismo de manera sostenida, que no esté sujeto a cambios, y requerimos también de esa ley orgánica de turismo que está reposando el sueño de los justos en la Asamblea, y nosotros la... Violencia de género, desigualdad salarial, desigualdad en el acceso al trabajo, son entre otros muchos aspectos, realidades que viven las mujeres en el Ecuador todos los días. ¿Qué políticas implementar en el país para que esto cambie, Sofía? Lo acabas de decir. Brechas salariales, cada 72 horas muere una mujer por femicidio, inseguridad para las mujeres. Y también vemos a veces con hipocresía, penalizamos con hipocresía la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo después de una violación. Lo que tenemos que buscar primero son políticas económicas, autonomía y protagonismo de la mujer. Tenemos que buscar también acceso laboral de la mujer, programas de autonomía económica. 2, programas de educación para que nunca más las niñas, las adolescentes, las mujeres vean la violencia con normalidad, y tampoco los niños y los jóvenes. Tenemos que buscar, por supuesto, sanciones en políticas públicas, no solo con el COI Lenin. Tenemos que buscar nuevas sanciones en el Código de Trabajo cuando existan brechas laborales, en el Código de la Democracia cuando no se permita participar a una mujer en política, y penas y sanciones más duras a quien maltrate a una mujer, sea maltrato físico o económico. Así que nuestra agenda de género está ampliamente constituida para trabajar. Verónica, ¿cuáles son las acciones que aplicarían ustedes desde el Ejecutivo para romper con esa realidad de violencia e inequidad hacia las mujeres del país? No, Lenny, mire, está comprobado en algunos países en desarrollo que la educación de la mujer rompe también esos esquemas de violencia. Todas nosotras en algún momento hemos recibido algún tipo de violencia, sea esta psicológica, física, la violencia política. ¿Y qué pasa? Tenemos que reeducar a la familia, tenemos que reeducar los valores de la familia ecuatoriana, y eso se hace a través de educación y oportunidades, y también de financiamiento. En el Ecuador, las niñas no terminan la secundaria, y está comprobado que con la educación reduce el 69% la violencia a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer necesita, y estoy de acuerdo con Sofía, en una independencia económica que le permita justamente desarrollarse en educación, con carreras duales, con carreras universitarias, y también con financiamiento. En el Ecuador la mujer no accede al financiamiento en el emprendimiento. Nosotros hemos planteado un fondo de activación de emprendimiento que será de $1.000 millones, y eso será 50% para las mujeres ecuatorianas, con acompañamiento y con... La corrupción genera pérdidas económicas, pero cuando se generaliza detiene el desarrollo de un país. Beneficia a unos pocos y limita el acceso al bienestar a millones de ciudadanos. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes en Avanza para erradicar ese mal? Mano dura, Lenin. Lo primero, nosotros somos una propuesta responsable que jamás ninguno de los dos, ni mi candidato a presidente ni yo como vicepresidente, hemos sido tachados en actos de corrupción. Primero, dar el ejemplo. Segundo, entrar a barrer la casa desde el primer día. Revisar, ojo, con eficiencia, en qué están trabajando los empleados públicos, cuál ha sido su historial. No hablo de despidos, esto es muy importante, sino de medición de eficiencia en cargos altos de los puestos del gobierno nacional. Nosotros haremos una investigación de todos los gobiernos, del anterior y el que duró 10 años. Tenemos que no nos puede temblar la mano frente a la corrupción, que como tú lo has dicho, ha afectado a miles de ecuatorianos, ha causado muertes en el sistema de salud pública. Así que un gobierno con decisión, que es lo que tenemos con nuestro candidato a presidente. Verónica, para recuperar lo robado, ¿qué acciones concretas se tomarían desde el Ejecutivo si Suma gana las elecciones?
Bueno, efectivamente, hoy por hoy, ya lo ha dicho Guillermo Celi, nosotros recuperaremos lo robado, obviamente importantísimo, y lo que quiero hablar aquí directamente es: traer lo robado requiere de un equipo de investigación y lo vamos a hacer de manera eficiente, contratados donde están esos dineros, porque esos dineros están en sitios donde no tenemos la información. Hoy por hoy Suiza ha abierto sus cuentas y sabemos que en Venezuela hay miles de millones de dólares en esa banca en Suiza. Eso es uno de los primeros actos que haremos. Segundo, sí, efectivamente tener personas técnicas y probas, como ya lo hemos tenido en otras actividades que hemos realizado en la administración pública. Y tercero, también tenemos que reeducar, tenemos que prevenir y reeducar a la población. Hay que volver a entender que necesitamos valores, ética cívica dentro de la educación. ¿Por qué? Aunque la educación se haga en la casa, hoy por hoy el Ecuador necesita reinventarse y ser transparente y honesto desde el corazón. Sofía Merino, candidata a vicepresidenta por el partido Avanza, y Verónica Sevilla, candidata a vicepresidenta por el partido Suma. Gracias por venir a este espacio a exponer sus ideas. Sabemos que el tiempo es un tirano. Votemos responsablemente para el próximo 7 de febrero, para que el próximo gobernante no lo sea también. Claro. En diciembre del 2012, el Ecuador vivía tiempos de campaña electoral. Un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, tuvimos el gusto de quitarle el tono adusto que suele tener la política y quisimos pintarle una sonrisa. Para ello convocamos a nuestro compañero Efraín Ruales, quien con gusto envió a este espacio a uno de sus personajes. Altaita, candidato, veamos un fragmento de esa entrevista. Pregunta de cajón: ¿cómo logró usted que el Consejo Nacional Electoral lo inscriba? Porque los plazos ya se habían terminado. Bueno, como le estaba diciendo desde un principio, uno siempre es así como que la gente le llama la atención esto, ¿no? Entonces, uno propone y entonces ahí uno está recolectando firma tras firma para ya luego lanzarse gracias al CNE, aunque le dije que hubo muchos opositores que estuvieron en contra. ¿Ustedes recolectaron firmas? ¿Cuántas llevaron hasta el CNE? Se lo pregunto porque hubo muchas falsas, un escándalo, hubo movimientos que incluso no pudieron ser inscritos para participar en esta contienda electoral. Pero esas porque eran firmas falsas, pues. Y esas porque le permiten. ¿Y las de ustedes? Cambio, no, pues las mías son firmas reales, tan reales como la retaguardia de la Jennifer López. Son bien así, son verídicas. Yo mismo las hice con mi puño y letra. En el ámbito de los tributos, el impuesto que más golpea a los ecuatorianos es el IVA. ¿Usted lo va a reducir? ¿Qué es lo que propone? Conmigo, verá, es que eso es lo que me atormenta a mí. Conmigo se elimina el IVA. Ya nomás IVA. Hacemos un cambio trascendental en la historia del Ecuador y en su economía y en su gobierno. Eliminamos el IVA y ponemos el voy. Porque ya no iba a trabajar, me iba a levantar temprano, me iba a hacer el desayuno. No, ahora es voy a ser mejor, voy a ser un mejor ecuatoriano, me voy a levantar temprano, voy a camellar con la familia. Entonces vamos a hacer ese cambio que el pueblo ecuatoriano lo necesita. Dígame una cosa, ¿usted va a meter las manos en la justicia? No, para eso hay los especialistas. Al contrario, yo voy a quitar las garras que han metido en la justicia. Las voy a eliminar, las voy a sacar de ahí. Esas garritas que están metidas dentro de la justicia, ya las voy a sacar. ¿Cuál será, y ya para ir cerrando esta entrevista, cuál será? Que está bonita, vestir. Pero usted sabe que en la televisión, y usted lo sabe, el tiempo es oro. ¿Cuál será el lema de su campaña, el grito de guerra? Bueno, el grito de guerra ya lo saben. Fuerza, COI. Comida, unión y yapa. Es lo que quiere el pueblo. Porque si ustedes me preguntan, ¿estoy seguro para dirigirte? Yo te respondo, pueblo ecuatoriano. O sea, fresco. Como verán, hace más de 8 años se hablaba de los mismos temas que se hablan ahora, síntoma de que los tiempos no han cambiado. Pero Efraín, con su carisma y su talento, nos permitió acercarnos a esos asuntos tan complejos con esa arma noble que es el humor. Y así es como debemos, así es como te vamos a recordar, riendo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo
el protocolo de bioseguridad para el día del sufragio, conteo rápido y la elección de los parlamentarios andinos. Ya regresamos con Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Manténgase en nuestra sintonía. Estamos a 9 días de que se desarrollen los comicios para elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y provinciales y quizás también parlamentarios andinos. Para dialogar sobre el avance del progreso, del proceso y las medidas de bioseguridad que se tomarán el próximo 7 de febrero, nos acompaña Luis Verde Soto, consejero del CNE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buen día, Lenín. ¿Qué va a pasar finalmente con la elección de los parlamentarios andinos? El ministro de Defensa dijo ayer que no va a alcanzar el tiempo para imprimir las papeletas. Aquí hay un fenómeno de una acumulación de circunstancias imprevistas que hacen inaplicable la posibilidad de culminar bien con esa elección. Esta tendrá que ser una decisión del conjunto del Consejo, entendiendo las circunstancias, viendo la posibilidad real de que deba, si es que se difiere esta elección, deba hacérselo en el tiempo previsto por la ley y fundamentalmente en un plazo similar al de la segunda vuelta electoral de darse, o si no, junto a las consultas electorales que se darán en ese instante. El artículo 89 del Código de la Democracia dice que la elección debe ser en primera vuelta, la elección de parlamentarios andinos, y el 143, que se refiere a la nulidad de las votaciones, en su numeral primero, indica que si se realizan en un día y hora distintos al señalado en la convocatoria, la elección será nula. ¿Cómo van a resolver esto? Hay un hecho evidente, hay una acumulación imprevista de circunstancias que hacen ejecutable la posibilidad de observar esas fechas de la ley y consiguientemente, esto lo entiende cualquier principio internacional y nacional de aplicación de la ley y circunstancias especiales con las que estamos, además de la misma fuerza mayor, hace imposible la aplicación de estas formas de la letra y que evidentemente es enteramente posible proceder fijando otras fechas. Todo esto en el marco de la ley. De hecho, hemos también hecho una interpretación hacia la Procuraduría respecto a este conjunto de problemas que surgen de las circunstancias imprevistas y de la fuerza mayor. El señor Procurador ha respondido con criterio que permite ampliar los horizontes en los cuales se debe aplicar la ley del modo más adecuado en función del bien nacional. Es el bien superior el que debe prevalecer frente a todas las circunstancias particulares de la ley. Pero ¿cuándo se tendrá claro? ¿Cuándo estará definido ya si se difiere o no esa elección, la de parlamentarios andinos? Yo espero que sean las siguientes 24 horas porque es evidente que todo el conjunto de la elección debe tener claras los parámetros en los cuales se desenvuelve, pero fundamentalmente debemos entender que siendo esta una elección que hace relación con una institución supranacional que se encuentra fuera del Ecuador y que no afecta al principio central del proceso electoral, que es el de la alternabilidad el 24 de mayo, que permite la formación de todas las instancias que permiten la renovación del poder, es evidente que siendo muy importante y siendo necesaria proceder esta elección no afecta a la esencia misma del proceso electoral actual. Tenemos que adecuarnos a las circunstancias enteramente difíciles que vive el mundo y que vive el Ecuador. Esto lo veremos en muchas circunstancias, no solo en este país. El mundo lleva ya más de un año viviendo la pandemia, el Ecuador más de 11 meses desde que apareció el primer caso, y se tiene la impresión de que pese a todo el Consejo Nacional Electoral no ha tomado las medidas suficientes para desarrollar un proceso realmente bioseguro, tomando en cuenta que si más de 12 millones de personas tienen que acudir a las urnas sería casi imposible el evitar aglomeraciones o el cumplir con los distanciamientos. ¿Esa percepción está equivocada o usted cree que el CNE sí pudo hacer más? A ver, yo creo que lo fundamental en que debemos fijar atención en este rato es en el día de las elecciones. En el día de las elecciones se ha dado un tipo de organización que nos permite primero observar todos los protocolos y las experiencias internacionales que han habido sobre el tema. El principal protocolo y el principal elemento que hay es conocer que si están bien organizadas las elecciones el día correspondiente, no hay ninguna asociación posible con el incremento de la tasa de contagio en la pandemia. Es decir, lo primero que debemos hacer, los medios de comunicación y los ecuatorianos, es transmitir que si existe un nivel de colaboración cívica suficiente en la ciudadanía y una organización adecuada del día de las elecciones, no habrá un incremento de la tasa de contagios. Es decir, podremos hablar que con seguridad los ecuatorianos pueden asistir, como asisten, por ejemplo, a una compra dentro de un centro comercial y si retirarán la mascarilla un minuto, un segundo más bien, frente a las autoridades electorales, será como tomar una taza de café en cualquier restaurante. Esto es lo fundamental.
Existe un conjunto de medidas que podemos conversarlas, me sería muy agradable poder hacerlo, que permiten afirmar que todos los ecuatorianos tenemos confianza de que podemos ir a unas elecciones seguras y a unas elecciones sanas. Hablemos de ese exhorto, de ese llamado que hacen ustedes a la población para que, dependiendo del último dígito del número de cédula, acudan a votar en distintos horarios. Se trata de lo siguiente, un mínimo de orden, un exhorto fuerte lo llamo yo, es decir, no habrá sanciones a quien no incumpla, pero fundamentalmente apela a un espíritu de colaboración de la ciudadanía para que vote por turnos, es decir, entre quienes tienen células que terminadas en números pares puedan votar entre 7 y 1 de la tarde y quienes tienen células con números impares lo hagan entre 7 y 5 de la tarde. También la posibilidad, la facultad de que las personas de la tercera edad puedan votar en cualquier momento del día y que quienes tengan circunstancias especiales obviamente puedan hacerlo. De lo que se trata es tener orden para ingresar al recinto, orden para respetar un criterio que se ha generado, que es el de tener un perímetro frente a los recintos, un perímetro en el cual comenzarán los ciudadanos a encolumnarse, con el cual accederán hasta el recinto y adentro del recinto se mantendrá el aforo con presencia de las fuerzas militares, quienes mantendrán el aforo correspondiente en cada lugar. Habrá una forma de columna ordenada para entrar al local de la votación. En el local de la votación los ciudadanos no tendrán que prestar su documento, apenas lo enseñarán para que los miembros de la Junta Electoral lo revisen o le entreguen las papeletas correspondientes, firmará con su propio lapicero las actas, se retirará un minuto la mascarilla para poder constatar de qué se trata de esta persona y luego de eso procederá a salir del recinto también ordenadamente a través de columnas que le permitan mantener la distancia social sobre los 4 lados y que permitan que no haya ningún nivel de contagio posible dentro de las normas de bioseguridad que se observan en todo el mundo. Pero se incrementó el número de recintos electorales porque si hay control de aforo al interior, la aglomeración que no se genera dentro de los recintos se va a generar afuera. A ver, lo que se hizo fue el número de recintos ahora tiene locales nuevos, es decir, por digámoslo de algún modo de ejemplificar, el Colegio Mejía, que tenía un exceso de mesas dentro del local físico del Colegio Mejía, seguramente ahora tendrá un local adicional o 2 locales adicionales situados a muy pocos metros, otros colegios, en los que están situadas las mesas que corresponden en exceso, que estuvieron en exceso en el Colegio Mejía o que estuvieron en un segundo nivel o tercer nivel, el cual no se podía acceder sin poner en riesgo el contagio. Correspondientemente ahora lo que hay son todas aulas en el primer piso con amplios espacios abiertos fuera que permiten un escrutinio además dentro de condiciones de seguridad. En lo que habrá serán simplemente 2 votantes, uno entrando y uno saliendo dentro de los locales, dentro de las aulas y ciertamente yo creo que se garantiza la presencia con sanidad de todos los votantes. ¿Cuál es el cálculo del tiempo que se tomaría una persona en sufragar? El tiempo que se va a tomar la persona en sufragar dentro del aula de la votación es aproximadamente 2 minutos. Todo el resto del tiempo tiene que ser adecuado a cada uno de los recintos. Existen recintos más grandes con diversos puntos de ubicación en la señalética y como todos debemos observar siempre 2 metros en todo el alrededor, existen distintos puntos para eso. Pero permíteme decirte que también los candidatos, que son una fuente cierta de generación de aglomeración durante el día de la elección, tienen permitida la entrada al recinto electoral únicamente con 8 personas acompañándole y 2 fotógrafos. Y de ellos solamente los fotógrafos lo acompañarán dentro del aula de la votación. Habrá evidentemente una caja donde se puedan realizar todas las tomas correspondientes para el candidato y saldrá sus declaraciones de prensa fuera del recinto para no generar aglomeraciones. Podrá también acompañar a otros. En estas elecciones habrá conteo rápido para las presidenciales, pero se resolvió que los resultados del conteo rápido se entregarán a la presidenta del CNE. Ella se lo hará conocer a los consejeros y de así decidirlo lo harán público a la ciudadanía. ¿Por qué dejan ese margen de discrecionalidad? Yo creo que es un hecho más bien casuístico el que conste de este modo. La forma está diseñada así. Los consejeros estaremos en el Hotel Suisse, me parece, en una tarima con la distancia social correspondiente a las 8 de la noche, hora en la cual el jefe del proyecto de conteo rápido, una vez que haya logrado estabilizar la muestra con un margen de 1%, bajará
entregará el sobre correspondiente a la presidenta frente a toda la prensa, y frente a toda la prensa ella entregará a los consejeros y se abrirá y se lo entregará. Supongo que lo que quiso hacer el acucioso director jurídico que ha puesto esta frase, lo que querrá decirlo es que se comprobarán. No es verdad que exista la banda de error del 1%, que es la que corresponde para este tipo de actividad técnica de conteo rápido, y simplemente es eso. Esto será de cara a la prensa sin que se movilicen los consejeros. Además, que debo decirte que explícitamente el protocolo prohíbe que los consejeros tengan acceso a la sala de elaboración del conteo, y además recibirán sistemáticamente solo información del grado de estabilización de la muestra, ninguna otra cosa. No recibirán ninguna información sobre resultados, y los resultados se leerán dentro de la banda de error, es decir, se explicará cuál es el techo superior y el piso sobre el cual cada candidato ha obtenido en ese conteo rápido. El conteo será frente al público, no se detendrán de ningún modo y sin ninguna dilación. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lo propio, Lenny. 7 de la mañana, 29 minutos. Concluimos así Contacto Directo, como siempre. Gracias a ustedes por la fiel sintonía. Lenin. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 6:55 con más entrevistas. Cuídense. El COVID y la inseguridad en este país matan.